El presidente de Megaanálisis, Rubén Chirino, estará hoy con nosotros en Buenos Días para compartir los resultados de esta encuesta realizada en el país, donde se analizan variables como, por ejemplo, si usted quiere ir a votar en las elecciones del 28 de julio, por quién votaría y cómo definiría el proceso electoral de este 28 de julio. Rubén ya está con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Un gusto siempre, Marjorie, un placer. Comenta un poco con la audiencia, Miguel, dónde fue esta muestra. Y si te parece, comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué porcentaje de la población dijo estar interesado en participar en este proceso electoral, Rubén? Bueno, esta fue una muestra de 1.116 entrevistados en todo el país, los 23 estados y el Distrito Capital, y con un margen de error del 3,25%, nivel de confianza del 97%, un solo entrevistado por hogar. Y bueno, la intención de participar, Marjorie, es para el momento una intención muy alta, muy elevada, muy intensa. Ante la primera pregunta sobre el deseo de participar, un 82,6%, como lo podemos ver en las láminas, afirma estar dispuesta a ir a votar, un 9,4% no sabe, otro 8,3% dice que no, pero luego a los que dijeron que sí, en esa gráfica, en esa lámina, podemos ver cómo el 92,9% de estos dijo que sí, que estaba dispuesto a hacerlo, que estaba seguro. Podemos verlo en la lámina que la acompaña. En esa lámina se pueden ver cómo las dos preguntas, al correlacionar el 92,9 con el 82,6, se produce un 76,74% de intención de voto, lo cual te dispara de manera importante la intención por participar en esta elección, y eso te quita de entrada una duda que para muchos existía, la posibilidad de una abstención alta, de una apatía. Ya para este momento, a escasos 2 meses, sí, es poco tiempo para que lleguen las elecciones, pero es mucho el tiempo que falta para que ese número supere ya los 80%. De manera muy rápida se posicionó en un elevado valor, lo cual de entrada les puedo asegurar, y nos jugamos la credibilidad en ello. Vamos a tener un evento con una participación sin precedentes, una saturación de los centros de votación, largas colas, un país muy movilizado, porque este porcentaje de participación, esta intensidad que podemos ver hoy, va de la mano con una serie de motivaciones, Marjorie, que, que bueno, que vamos a ver un país de entrada. También adelanto que vamos a tener en las semanas venideras seguramente un fenómeno, muchos venezolanos haciendo un gran esfuerzo desde el exterior para venir a votar, ya que entre 5,25 y 6,4 son los millones de venezolanos que no van a poder ejercer el voto desde el extranjero, y van a haber muchos haciendo el esfuerzo. Esta Rubén, intensidad es muy contagiosa y van a viajar. no quiero que te adelantes porque quiero aprovechar al máximo cada dato. En comparación con otros estudios previos que ustedes han realizado, ¿consideras que a medida que nos acercamos a las elecciones presidenciales ha ido aumentando el porcentaje de intención de voto del venezolano? Sí, 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 de manera consistente, con una pendiente muy elevada, va acelerándose ese deseo por participar, va aumentando de manera muy, 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 muy pasional. No podemos medir eso, pero sí observamos en los comentarios que hacen los entrevistados que hay un deseo de ser protagonista por parte de los venezolanos ese día. Personas que, amén de responder, y agregan comentarios como que van a estar desde muy temprano preparados con su agua, con calzado suave, para estar todo el día haciendo veedores, observadores, con cuadernos. Es algo que no habíamos percibido nunca en un evento, y eso es contagioso, y en la medida en que pasan los días, ese rol de ser protagonista pareciera que sigue, no pareciera, sigue incrementando, pero pareciera que no va a tener
un techo, porque, ok, hablamos de números, el 76, podemos pasar del 80, el país seguramente, pero la intensidad, el deseo, la motivación es inmedible. Es algo que dentro de ese 80% es muy elevado. Hay comentarios que te señalan bueno, personajes de la tercera edad quieren ser veedores, quieren ser protagonistas, gente que va a ayudar trasladando a motus propio. Ojo, son comentarios de gente no organizada a través de una estructura, de gente que lo hace de manera personal, motivacional, es algo no visto antes. O sea que esa expectativa que se tenía de apatía por parte de la población quedó saldada con estos estudios donde se muestra el compromiso de la gente por participar. Sí, cierto, tenemos que tener en cuenta que hay un movimiento ciudadano que supera el tema electoral, que va de la mano con la figura de María Corina Machado, que con estos recorridos a lo largo del país va prendiendo esa chispa, esa llama de querer ser protagonista, de querer participar, de querer votar, de empoderarse del evento del 28 de julio y ese sentimiento de la mano con otra cantidad de motivaciones, deseos de cambio, de reencuentro con la familia, va contagiando hasta el punto de que vamos observando que dentro de la encuesta hay un incremento de participación que hasta ahora había sido apático por parte de buena parte de los grupos millennial y centennial, los nacidos en este siglo, los chamos de 19, 20, 21 años, que 22, que ya están haciéndose parte de toda esta dinámica y esto es algo bueno, va de la mano también con el fenómeno de las redes sociales, todo esto, pero es algo que le da un plus al, a la conciencia participativa en este evento, que no es la acostumbrada. Ahora, la campaña electoral es fundamental para poder hacer conexión con el pueblo y ganar justamente ese voto que es fundamental. Vamos a hablar acerca de los candidatos que están polarizando las elecciones presidenciales y qué dice la gente de por quién quisieran votar. Sí, claro, mira, fíjate que Edmundo González, eh, estamos hablando de una persona que hasta hace poco era completamente desconocida para los venezolanos. Y en este momento Edmundo González sextuplica, lo podemos ver en las gráficas de nuestro estudio, sextuplica con un 61,1% a Nicolás Maduro con 9,8%. Una diferencia, bueno, lapidaria, abrumadora, el término no vista para este tipo de escenarios, es muy similar a las que produce la figura de María Corina Machado de estar presente en el tarjetón. Luego el resto de candidatos, a lo sumo, acumulan todos ellos en conjunto 4,3%. Aquellos que digan, Marjorie y todos los que nos escuchan, que el resto de candidatos pueden dispersar el voto opositor, están mintiendo a los ciudadanos, están tratando de confundir. Aquí hay una gran electora que es María Corina Machado y hasta tanto ella no impulsara una figura, dado su no participación, hasta tanto ella no frontalmente le diera el voto o pidiera el voto para alguien, el venezolano opositor, que es la gran mayoría, estaba agazapado, estaba expectante, producto de que ese nombre tenía que ser alguien potencialmente endosable, alguien que no fuese conocido, como el caso de Edmundo, o lo hubiese sido la doctora Corina Llori, pero que hubiese sido presentado por ella y recibido por los ciudadanos. Bueno, al darse eso, el resto de candidatos no pueden aspirar al voto opositor. Por tanto, apenas suman 4,3. El mejor posicionado y de manera muy modesta es Javier Bertucci con 1,3%. Luego de Carri con 1,1%. Benjamín Raucedo, que cada vez se va achicando más, 0,9%. Pero en términos generales todos son muy chicos y muy bajos en intención de voto. Por otro lado, Nicolás Maduro con 9,8 también desmiente la premisa que algunos de manera, bueno, también
con intención de tergiversar y confundir, anuncian sobre 5 millones de votos o más de un 20% de intención de voto. No lo tiene. Estamos viendo un fenómeno de licuefacción de las bases del chavismo, en donde el piso del chavismo actualmente está ya alrededor de los 8, 9 puntos y se puede seguir desplazando hacia abajo y no tienen techo, no, o sea, el techo, perdón, ya está limitado a cada vez lo que le permita a ese piso blando impulsarse hacia arriba, que es muy poco el impulso que pueden lograr. El chavismo está, en este momento, es francamente un movimiento escuálido, utilizando la terminología que en algún momento se empleó en el país. El chavismo es realmente escuálido en Venezuela y se reduce a una minoría muy pequeña. Yo invito a quien de repente pueda pensar, no, la diferencia no es tan grande, lo invito a que haga experimentos sociales. Hay gente que maldice de manera equivocada, perdón, dice que las encuestas, la mejor encuesta está en la calle, ¿no? La mejor encuesta es la que se hace respetando los rigores estadísticos, las proporciones de la distribución de la muestra y en una aplicación con un instrumento y encuestadores que no impriman sesgo al entrevistado. Pero el validador de esa encuesta es la calle. El experimento social que invito a cualquiera a hacer es a ir al mercado de Quinta Crespo, en coche, a una estación del metro, en cualquier mercado del país, y en una hora populosa hablar del chavismo, hablar de socialismo, el cual es una oferta de campaña en la actualidad. Nicolás Maduro habla de que hay una transición hacia el chavismo y el chavismo tiene un 89% de rechazo. Perdón, el socialismo tiene un 89% de rechazo. Los venezolanos ven al socialismo como el causante de todas las calamidades. Entonces, el que quiera o el que dude y crea que los opositores que acumulan 4.3% o los candidatos que aspiran a ser llamados opositores tienen más o que el chavismo tiene más votos de los que en realidad tiene, bueno, se va a uno de estos mercados y hace un experimento social, hace propaganda por el chavismo, hace propaganda por el socialismo, hace propaganda por el Carri o por alguno de ellos y verá cómo, cómo, cómo reacciona la mayoría. Rubén, Estamos en un escenario muy asimétrico. sí, tú has hablado del fenómeno que representa el candidato de la plataforma unitaria que de pasar a ser desconocido está liderando la intención de voto de los venezolanos según estas encuestas que ustedes han realizado. Quisiera que habláramos y profundizáramos un poco acerca de esta pregunta abierta. ¿Usted por qué vota por Edmundo González? En este caso en específico, ¿qué responde la gente? Porque María Corina Machado les Dio pide la que voten por el instrucción. mundo. Hay una conexión de manera carismática, emocional, pasional, que no se veían en Venezuela desde hacía mucho tiempo. Y cuidado, y si esta no es la conexión más horizontal, porque no hay estratos, es una conexión que corta todas las clases de manera igualitaria. Todos ven en la figura de María Corina Machado no una candidata presidencial, ven la candidata a generar un cambio de modelo profundo en el país de el socialismo a otra opción que principalmente les permita el reencuentro con la familia, que es el golpe más importante en la venezolanidad, que es el efecto de ese 70% de hogares fracturados por la migración. Es el anhelo, el venezolano es un ser muy de su terruño, de su familia, de su abuelo, de su tía, de su hermano, y eso no se le puede cambiar a nuestro gentilicio, eso es parte de lo que somos, eso es parte de nuestro ADN sociológico, y cuando se fragmenta por la migración, se convierte en una herida abierta que nunca cierra, nunca sana, y cuando esa herida se le adjudica al socialismo, María Corina Machado y más otros rasgos de su mensaje conectan con esa mayoría. Claro. 87.4% responde voto por el mundo porque María Corina Machado lo pide y es el que ella apoya. Por tanto, los otros candidatos no pueden ser vistos como de oposición, por el contrario, son vistos de otra manera. Solamente un 10.1 lo vota porque es el candidato de los partidos de oposición. Es decir, que el tema partidista no es el que mueve al país. El tema
que lo que mueve al país es la confianza que hay en torno a María Corina Machado. Eso es lo que está movilizando al país. Más aún cuando después de no dejársele participar, hizo algo que no veía el país o por lo menos no ha visto en los últimos 50 años, que es que una figura con un alto apoyo decida impulsar a otro, decida de manera tan desprendida hacer campaña para otro, para que ocupe el cargo que ella estaba aspirando. Ese accionar la termina de consagrar como la figura en la que más confían los venezolanos porque están claros de que para ellos ella antepone al país por sobre todas las cosas. De cada 10 votos por Edmundo González, casi 9 son en este momento adjudicados por María Corina Machado y uno por los partidos de oposición, o casi uno. Hay una fracción que es por otras razones. Cuando vemos las barras y vemos la gráfica, podemos comparar y ver la importancia que tiene el voto de María Corina Machado por Edmundo González. Hubiésemos visto seguramente en otro escenario político o con otros actores, probablemente un candidato que dice, bueno, como yo no estoy, se abstienen. Y seguramente veríamos a un Edmundo González con un 6,17% de intención de voto, que es lo que aportan los partidos, dándose golpes con los que tiene 4,3 acumulados, y allí hubiese sido importante el tema de que se unan, porque sería importante para poder luchar contra ese 9,8 que tiene Maduro. Pero en este momento no, porque lo que estamos viendo es la movilización de un país de manera ciudadana. Esto es un movimiento más que una campaña electoral. Y bueno, y la protagonista es María Corina Machado. Sí, este proceso ha sido completamente atípico, trascendental e importante para la historia del país. Esta variable me parece súper interesante y tiene que ver con la manera en que la gente definiría las próximas elecciones presidenciales. ¿Cuál fue la respuesta que dominó? Mira, Marjorie, el país de manera abrumadora considera que las próximas elecciones son la última oportunidad para poder lograr un cambio en el país. Hay gente y personas que, ojo, la palabra último le genera cierto estupor, le genera cierta animadversión también. Pero tenemos que entender que las motivaciones para que un 81,4% le dé este carácter trascendental, definitorio, determinante para su vida es porque muchos valoran la posibilidad y otros ni siquiera quieren pensarla, pero la tienen en mente, la posibilidad de tener que emigrar en caso de que no haya un cambio en el país. Entonces, vemos cómo este deseo, este anhelo de cambio va de la mano primordialmente al deseo de tener una vida digna, de dejar de sobrevivir y empezar a disfrutar de la vida, de vivir, de reconectarse con los que se fueron, de volver a recobrar la alegría del venezolano, la alegría de ser venezolano. Y mucha de esta determinación, mucha de esta decisión también viene fundamentada en que nuestra conformación etaria ha cambiado, Marjorie. Hoy vemos un fenómeno muy frecuente. Nosotros hemos hecho muchos estudios sobre lo que son las edades en los hogares, las jefaturas de hogar, a falta de que las cifras oficiales se den a conocer sobre ese aspecto etario y de nuestra conformación. Y hoy tenemos que los hogares tienen como jefes a personas que están alrededor de los 60 años, una edad muy elevada. Vemos muchos abuelos criando nietos e hijos de mediana edad fuera del país. Esa situación hace que muchas personas de ya edad avanzada o de mediana edad importante consideren y valoren que después de todo lo ocurrido en los últimos años, ya las mieles del tiempo han plateado la sien de muchos. Entonces, pensar en que si ahora con todas estas condiciones de movilización social y de movilización alrededor de María Corina Machado y de empoderamiento de la ciudadanía, si ahora esta mayoría tan aplastante y tan abrumadora, que en este momento es al menos de 6-1 en torno a Edmundo González, y si fuese María Corina Machado fuese no duplicado el chavismo 9 veces, bueno, para muchos es, si ahorita no se puede con todo esto a favor,
tendré que irme luego porque el tiempo sigue pasando y tengo que vivir y dejar de sobrevivir. ¿Y Pero eso también le da una connotación. qué El porcentaje de esa 81 puntos. población dice que está Piensa en dispuesta a irse. irse? Ajá. Hay un 41% que lo pensaría y hay un 45% que responde, y esta respuesta es clave, que no sabe si pensarlo. O sea que imagínate, tiene esa duda, pero no sé, no deseo pensarlo. O sea, me niego a hablar de eso porque obviamente un escenario negado para la mayoría, porque quieren estar en su país, quieren vivir en Venezuela, pero claro, eso también le da a este 81,4, que lo ve como la última oportunidad, que en términos generales es el G41 y parte del 45, le da un aliento a que esté activado también de esta manera en torno a la figura de María Corina Machado y en torno a todo este movimiento tan atípico de ciudadanía espontánea, en donde hay gente que te manifiesta bueno, que va a participar de una manera tan protagónica desde hacer comida en sus casas y llevarla a las colas. O sea, algo tan voluntarioso y tan propio de nuestra venezolanidad que no veíamos o por lo menos nunca habíamos visto en estas dimensiones y en una elección de esta naturaleza. Rubén, me llama la atención de lo que estás comentando, que la gente ha tomado un rol activo protagónico. Antes prácticamente había que obligar a la gente, entre comillas, para que fuera a Uh votar. -huh. Ahora siento que hay como ese sentimiento, ese compromiso de generar el cambio, no esperando lo que haga un partido por mí, sino desde adentro, desde las calles. ¿Has notado este cambio? ¿Lo consideras que ha sido un Sí, fenómeno en comparación con otros procesos anteriores? es un cambio contundente, Marjorie, porque hasta hace poco los partidos tenían un rol protagónico demasiado elevado para en realidad el peso y la capacidad de arrastre que tenían. Ese cambio se está dando de una manera muy contundente, muy abrumadora. Mira, Marjorie, más del 80% de los venezolanos no militan en partidos políticos. Solamente un 10 lo hace en el PSV y el resto se dispersa, hay otros 5 en 20 y el resto cada vez hay unos que tienen es 1%. Entonces, cuando esta situación del país la han tenido en sus manos los partidos o las prioridades han sido las de los políticos y no las de los ciudadanos se han apartado. En este momento los ciudadanos sienten que las prioridades son las de ellos, sienten que ellos deben tomar el rol protagónico y ante toda esta situación, Marjorie, vemos cómo el país se activa de una manera inusitada, de una manera pasional, acelerada, espontánea, bueno, todos los términos que podamos adjudicar a todo lo que tenga que ver con el voluntariado, pero con un voluntariado consciente de que va a una jornada complicada, que va a una jornada difícil, porque a pesar de saberse mayoría, siente que otras veces se ha sabido mayoría, quizás no tan grandes como esta, pero no le ha sido fructífero el resultado. Pero con esa conciencia está activado, lo cual le da un plus a esta mayoría que nunca habíamos tenido. Porque esta no es una mayoría inocente que habla de ir a votar y luego a hacer un sancocho, a esperar los resultados y a compartir una caja de licor. Y no, no, no. Esto es una mayoría que dice votar y está dispuesta a permanecer de manera pacífica con su botellita de agua. Algunos hablan de un cuaderno para anotar lo que se vayan dando en las mesas. O sea, o otros hablan de llevar comida a los que estén en la cola. Es una mayoría atípica, atípica y bueno, que saca a relucir lo mejor de la venezolanidad. Gracias, Rubén, por acompañarnos y sobre todo compartirnos esta información que ustedes han logrado recaudar a través de esta encuesta realizada en el país, consultando a más de 1.100 personas con todas estas variables que tienen que ver con intención de votos, preferencia por parte del elector y sobre todo cómo definen el proceso electoral que se va a realizar en el país el 28 de julio. Gracias por estar con nosotros. Seguiremos monitoreando lo que ocurre en el país. Feliz día para ti. Siempre un gusto, Marjorie. Saludos. Un placer. Estábamos conversando con Rubén Chirino, el expresidente de Mega Análisis.